El amor es fuerte como la muerte, es decir, la muerte no lo destruye. No puede hacer ni que uno olvide, ni que deje de esperar. Quienes de entre nosotros, almas humanas, llevamos en nuestra ser la llama del recuerdo paradisíaco, no podemos ni olvidarla, ni dejar de esperar en ella. Es decir, esta experiencia del paraíso, no podemos ni olvidarla, ni dejar de esperar en que llegue a construirse. Y si en esas almas vienen al mundo, si esas almas vienen al mundo con la impronta, o sea, con la experiencia de ese recuerdo y con la de saber que en esta vida de aquí abajo no tendrá lugar para ellas el encuentro con el otro o con la otra, eso que llamamos almas gemelas, eso del enamoramiento a primera vista, entonces vivirán aquí como viudas por cuanto recuerdan y como novias por cuanto esperan. Así, en el fondo de sus corazones, todos los verdaderos monjes son viudos y novios, y todas las verdaderas monjas, viudas y novias. El auténtico celibato da testimonio de la eternidad del amor, al igual que el milagro del auténtico matrimonio atestigua su realidad. Es difícil comprender esto, supongo, léanlo despacio, pero aquí intento explicar otro poco a propósito de posesión y desapego. Dice este texto, que este en particular, por ejemplo, no es mío, sino del texto del autor anónimo de los arcanos del tarot, y a mí me impresionó mucho y me hizo entender muchas cosas. Él dice que cuando nace alguien aquí por decisión propia, digamos, más o menos, no es que diga tal cual eso, yo estoy interpretando, pero sabemos que el autor de los arcanos del tarot con ningún problema habla de la reencarnación o de las varias vidas. Eso ustedes tendrán que decidir si tiene o no sentido, pero me parece que ayuda mucho a comprender ciertas cosas. Entonces él dice, si un alma humana viene a esta vida, a esta que estamos aquí viviendo, decidido por él, y por lo tanto ya sabe además que en esta vida no va a encontrarse con su alma gemela, aquella que le representa más el paraíso, aquella de donde vino, su Eva, entonces va a vivir en este mundo, puesto que no la va a encontrar, como un viudo que la perdió, o como un novio que espera encontrarla todo el tiempo de su vida, hasta encontrarla tal vez en otra vida, en el paraíso. Y por eso dice, ese es el caso de los auténticos monjes y monjas. ¿Por qué deciden el celibato? Explica él en parte. Porque saben ya cuando eligen ser monje o monja, que aquí ni han encontrado el alma que les enamore de tal manera que quieran estar con él, con ella, absolutamente, y entonces también corporalmente. Como no la han encontrado, se meten al seminario, lo que sea, y se hacen monje o monja. Saben incluso que no la encontrarán en esta vida al menos, y entonces prefieren vivir como la viuda que añora, extraña. Por supuesto, aquí hay que entender profundamente y entender que no es que la monja no ame, ya dijimos que ama a todas y tiene muchos esposos y esposas, hijos e hijas en su servicio, en su trabajo, en su comunicación, incluso en su contacto físico, pero sí sexualmente al menos hay un decir no, porque al menos en mi evolución particular, en este momento de la cultura de mi vida, no puedo estar con nadie que no sea exactamente esta persona. Aquí además hay que entender que en este asunto de la reencarnación, y también en otro rumbo, no se me confundan ni escandalicen, creo que hay que pensar estas posibilidades, son parte de nuestra comprensión y educación profunda. Es posible que aquí los que estamos, por ejemplo, se maneja mucho en los círculos más esotéricos y que hablan de reencarnación,
Es posible que nosotros, ¿qué dijimos? 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nos hayamos conocido antes, en otra vida. Y entonces, no sé, a lo mejor, Rosario, usted y yo fuimos esposo y esposa. Pero pudimos haber sido hermano y hermana. Yo he tenido la sensación algunas veces de, creo que por ahí lo manejo en un cuento, en un escrito, de haber estado con los mayas y decir, con mucho amor, con mucha profundidad, con mucha verdad. Me ha impactado mucho esa frase, por eso la pongo al inicio de todos los libros. Desde que la conocí dije, esta es mía. Por eso tengo que pensar también, aunque sea católico y la reencarnación pues no es muy católica que digamos, aunque tampoco esté en contra, eso son mentiras, que yo ya soy más reencarnacionista que muchos católicos, en el sentido de que de repente, aunque no hablo de que yo tengo ideas y que lenguajes del, esas vivencias no las tengo, pero sí respecto a la creación, y en algún cuento manejo más esto, pero habla de estas cosas que tenemos que pensar, porque miren, simplemente nos trataríamos diferente. Acabo de poner el ejemplo con Rosario. Si yo de veras creyera y sintiera que Rosario ha sido en otra vida alguien importante para mí, yo le tengo que tratar hoy de una forma totalmente diferente, y ella a mí. Y les invito, sin más averiguaciones, a que piensen en cada uno de los que estamos aquí y qué pudieran significar o haber significado, o incluso significar para el futuro, porque a veces eso también pasa. Hoy estamos aquí, pero si existen la serie de vidas que nos van educando y creciendo en evolución, etc., y seguimos los mismos con las mismas y todo, nos vamos a volver a encontrar, y tal vez en otra vida, con Rosario, si no fuera hoy nada, como acabo de decir. Bueno, voy a poner ahora el ejemplo de Maribel. Si yo con ella antes no hubiera sido nada, y aquí entonces nos tratamos con cierto respeto, pero tampoco hay la sensación de que nos hemos conocido desde siempre, ni mucho menos, a lo mejor en otra vida, y por eso estamos aquí empezando, en otra vida tendremos una relación profunda, Maribel y yo, más hasta como esposos, amantes y amantes, o sea, algo así. Pero es pensar las cosas no en un sentido ni de escándalo, ni tampoco de sueños guajiros, sino de que si yo comprendo esta posibilidad, a todos ustedes les tendría que empezar a tratar, al menos desde hoy, como si en el futuro nos tuviéramos que encontrar. De hecho, nos tenemos que encontrar. Probablemente la idea es que todos con todos, antes de tener el paraíso aquel, tendremos que tener la experiencia en la vida de lograrlo en todas las formas posibles. Para mí esa es la explicación profunda, que no está aquí escrita, por eso también no es solo lo escrito, sino lo que estén captando. Sobre todo cuando dejo de leer, es que ya me está yendo la imaginación, el pensamiento y el corazón. Es la explicación de por qué, como en el caso de Adán y Eva, ustedes podrían ser para mí mujer y esposa, hombre y esposo mío siendo yo mujer, y también amiga, hermana, hija, madre, porque posiblemente nos daría tiempo de tener todas esas relaciones. Y, por lo menos, desde el punto de vista de su corazón artístico e imaginativo, ¿a poco no suena hermoso esta posibilidad? Sigo. Así pues, una misma flecha, la saeta ígnea de la llama del Eterno, es causa del verdadero matrimonio y del verdadero celibato. Atraviesa el corazón del monje, que por ello es monje, como traspasa el corazón del novio la víspera de su boda. ¿Dónde hay más verdad y belleza? ¿En el monje o en el hombre casado? ¿En la monja o en la mujer casada? Nadie puede decir esto. Yo creo que es cuestión de tu propia decisión. Lo que decides, lo que has decidido, esa es la mayor belleza, porque es la que nos corresponde, al menos en nuestra vida. Por eso viene este punto que sí es importante tratar de terminar, que aquí tengo titulado como el origen del amor casto es el amor al prójimo.
Por eso preguntamos, ¿y la caridad, el amor al prójimo, qué relación guarda con el amor cuyo prototipo se resume en la fórmula Adán y Eva? Porque es más fácil pensar a Adán y Eva como pareja. No, hay que pensar también a Adán y Eva en el sentido del amor al prójimo. Entonces decimos, piensen en esto que es muy importante, muy profundo y que tal vez para algunos sea primera noticia en su pensamiento y en su sentimiento y en su decisión. Pero piénsenlo, nos hallamos rodeados de innumerables seres vivos y conscientes, tanto visibles como invisibles. Pero aunque sepamos que existen realmente y que están tan vivos como nosotros mismos, nos parece con todo como si existieran menos realmente y estuvieran menos vivos que nosotros. En nuestra viva e intensa percepción de la realidad, se nos antoja que somos nosotros quienes estamos vivos, mientras los demás seres se presentan a nuestros ojos en comparación como menos reales. Su existencia reviste para nosotros más el carácter de una sombra que el de la completa realidad. Nuestro pensamiento nos dirá que eso es una ilusión, que los seres frente a nosotros, los que nos circundan, son tan reales y viven con tanta intensidad como nosotros mismos, inútilmente. A pesar de todo, nos sentimos en el centro de la realidad y sentimos a los demás seres alejados de ese centro. Ya se califique esta ilusión de egocentrismo, egoísmo, ahamkara, hindú, espejismo o ilusión del yo le llaman, o efecto de la caída original, poco importa. No por ello deja de hacer que nos sintamos más reales que los otros. Piensen en esto, porque difícilmente lo pensamos a no ser que a alguien se le ocurra y diga, ah, caray, ¿qué tal si sí? Oye, sí es cierto, yo soy el de la vida, yo soy el centro de la vida. No es solo el egocéntrico, todos decimos, bueno, pues la verdad es que yo me levanto pensando en mí, qué voy a hacer y todo, no me levanto pensando en nadie más, con una excepción que hablaremos después. Entonces piénsenlo, porque si es una realidad, algo nos va a enseñar esto muy profundamente. La verdad es que como que nosotros somos los únicos que existimos y los demás medio existen, o existen en tanto me sirvan o tengan contacto conmigo. Es un poco la experiencia del niño. Y a ver, dijimos que hay que hacerse como niños, así que no hay que asustarse tampoco por esta experiencia, simplemente hay que entenderla y aprovecharla. Pero no es claro que el niño piensa que su mamá es parte de él y llora cuando se va porque ¿qué pasó? Necesito esta lechita, este pechito que me pones y ahorita lo quiero y no estás. Entonces llora, se enoja. Siente que la mamila es él, o sea, todo es él, no existe nada fuera de él. Es una experiencia egoísta, egocéntrica, además natural. Dijimos en otro tema que los seres humanos vamos del egoísmo pleno al altruismo absoluto. Es decir, somos inicialmente como niños, nacemos egoístas, que necesitamos de todos, que sean como los reyes, y más bien como las sirvientas y los sirvientes dedicados a nosotros que somos el rey. Es más, en el ser humano es tan clara esta experiencia que efectivamente, si no se le atiende, el niño se muere. No es así en los animales. Dejas al animalito recién nacido, sin mamá y sin papá, y en general, de todos modos, sale adelante, ¿no? Hay en la naturaleza pues una diferencia respecto al ser humano. El ser humano incluso nace desnudo, sin pelo, y por lo tanto se puede morir de frío con toda facilidad, si no hay quien lo tape y lo cubra. Hay necesidades pues en el ser humano que hacen imprescindible a alguien cerca del que ha nacido por muchos años. No es como en los animales, en todo caso sí llegan a necesitar, por supuesto, la lechita, no sé, una semana, pero rápido se ponen de pie y empiezan a buscar la comida por sí mismos. El bebé no puede hacer eso. Entonces piensen si no es un análogo de que nosotros, en cierto modo, aún como adultos,
seguimos teniendo la experiencia infantil, pero real, de que yo vivo, pero tú tantito, o más o menos, o incluso ni me importa, es decir, para mí estás muerto, no vives. Paso delante de ti con absoluta indiferencia. Y si hemos tenido un problema, pues para mí estás muerto, le decimos, o muerto. Entonces yo soy el que vivo, yo soy el que elijo, yo soy el rey, yo soy la reina. En cierto modo eso es maravilloso porque es reconocer nuestro ser de Dios, nuestra unicidad. Somos únicos y todo eso no estamos diciendo que no nos desdecimos del tema de la humildad que también ya vimos. Somos grandiosos y únicos. Pero ahora estamos viendo también esta parte que es importante comprender. Porque sentir algo como plenamente real es amar. Es decir, el niño es egoísta porque no ama nada fuera de él, él es el que cuenta. Y los demás son solo sus amores en el sentido de que le sirven y le atienden. Pero el niño no tiene todavía la visión del otro. Esa es la visión del otro, es el amor. Y fíjense el drama de si, bueno, a mí me pasó, supongo que les está pasando al menos a algunos de ustedes hoy, que cuando yo leí estas cosas y me quedé pensando y reflexioné y contemplé con el método de la papisa, dije, caray, qué egoísta soy, aún no, mi esposa, quien tanto amo, está menos viva que yo. La prueba es que me atiendo más a mí mismo que a ella. Y bueno, es un dolor descubrir que somos egoístas, pero es también el principio de la sabiduría y de la posibilidad de transformarnos y de cambiar. A eso más profundamente va este tema. Y aquí les hacemos propuestas en ese sentido. Sentir algo como plenamente real es amar. El amor, cuando llega, cuando lo decidimos, nos despierta a la realidad de nosotros mismos, por supuesto, pero también a la realidad de los demás, a la realidad del mundo y a la realidad de Dios. Por supuesto, lo común es este primer amor a nosotros mismos. Y también tiene valor porque nos damos cuenta de lo que valemos. El problema es que regularmente, y mucha gente por toda su vida, se queda solo con este amor a sí mismo, sin descubrir la maravilla que son los otros, o alguien al menos, y por lo tanto vive en el pleno narcisismo, sin avanzar en nada en lo altruista. Nos amamos a nosotros mismos por cuanto nos sentimos reales, y no amamos, o no tanto como a nosotros mismos, a los demás seres que nos parecen menos reales. Una solución. Hay dos vías o métodos muy diferentes que pueden liberarnos de la ilusión yo vivo tu sombra, y nos es permitido escoger. La primera vía consiste en apagar el amor a sí mismo y convertirse en sombra entre sombras. Es la igualdad de la indiferencia. La India, o sea, la espiritualidad india, por lo menos en algunas religiosidades hindús más frecuentemente, la India nos brinda este método para liberarnos de la ahamkara o ilusión del yo. Le llaman ilusión del yo. Esta ilusión se destruye al extender a sí mismo la indiferencia que a uno le inspiran los demás seres. Es decir, uno también dice, bueno, yo tampoco soy gran cosa, no valgo nada, igual que los de enfrente. Entonces hay una unidad en la indiferencia, tanto por los otros como por uno mismo. El sujeto se reduce aquí, por decisión, al estado de una sombra igual a las demás sombras que le rodean. Maya, la gran ilusión, significa creer que los seres individuales, yo y tú, pueden ser otra cosa que sombras, meras apariencias sin realidad. La fórmula que ha de aplicarse aquí es, por consiguiente, yo sombra, tú sombra. Esa es una primera solución, que obviamente entienden ustedes no es la que les queremos proponer. Pero ya se entiende en este resumen que lo que vivimos normalmente es yo vivo, tú sombra. Esa es la ecuación psicológica, social y espiritual real, incluso biológica.
yo vivo, tú sombra. Una propuesta de solución, de unificación de los seres humanos, del amor al prójimo, por así decir, es que decidamos, bueno, yo tampoco soy nada, Dios es todo, etc. Me despersonalizo, incluso me hago ejercicios de desvaloración de mí mismo, etc. Y logro, de alguna forma, somos uno porque yo sombra, tú sombra. La otra vía o método consiste en extender a los demás seres el amor que uno se tiene a sí mismo, a fin de realizar la fórmula yo vivo, tú vivo. Se trata de hacer que los demás seres resulten tan reales como uno mismo, es decir, de amarlo como así. Para conseguirlo hay que empezar por amar al prójimo como a sí mismo. El amor no es un programa abstracto, sino sustancia e intensidad. Tiene pues que brotar como tal en un ser individual, de modo que pueda luego irradiarse en todas direcciones. Entonces, aquí serviría otra vez para hacer dinámica de reflexión, medio trampa, por así decir, para ver si se está teniendo la estructura interior que la universidad necesita en cada uno de ustedes para convertirse en sanadores integrales, por tanto capaces de unificar polaridades. Pues no hacemos la dinámica que se comprende de que si que votan, que si yo sombra, tú sombra, y que si yo vivo, tú vivo, porque otra vez, si profundizan y piensan diferente, seguramente dirán, bueno, que no podrá ser ambas, en cierto modo. Nos podríamos quedar aquí con toda facilidad y decir, ah, claro, sí, el amor al prójimo, yo vivo, tú vivo. Yo sombra se oye muy feo, entonces los dos, ni tú sombra, los dos. Yo creo que hay que profundizar y sin hacer el ejercicio, yo les invito a ver que no basta con esto, que ya es mucho. Es decir, poder descubrir al otro como quien es real y que vive, y por lo tanto yo debería, porque es digno, porque tiene todo mi respeto, porque es una realidad tanto como yo, y por lo tanto de amarle, de servirle, de atenderle, etc. Ese es el amor al prójimo en el sentido más tradicional. Brota de esa experiencia de que el otro cuenta. Digamos, los seres más egoístas en el enneagrama, tipos 3, creo que es el más, pues obviamente les valen gorro los demás. Son como niños en ese sentido para toda su vida. Pisan, incluso no solo no les atienden, los destruyen, los pisan, los hacen a un lado para conseguir sus fines. Eso se cura cuando el tipo 3, por homeopatía, por fuerzas homeopáticas, logra descubrir que los otros también valen. Y de hecho lo descubre en cierto modo con su pareja o con sus hijos. Por lo menos en un momento, en una época. Después es capaz de matar a la propia mujer y hasta a un hijo. Y hay casos reales. Pero al menos en algún momento la experiencia de la familia implica un ver que los otros también valen tanto como yo, y por lo tanto les puedo atender, mandar a la escuela, dar dinero, cosas así que a un tipo 3 puede y hace. Pero vamos mejor avanzando, todavía terminando sobre esto del amor al prójimo. Tienen pues que brotar como tal en un ser individual, de modo que pueda luego irradiarse en todas direcciones. Para hacer oro hay que tener oro, dicen los alquimistas. El equivalente espiritual de esta máxima es que para poder amar a todos hay que haber amado primero a alguien. Ese alguien es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? En el sentido más profundo, es el ser más cercano desde el principio, el alma gemela desde la eternidad, el alma con quien la mía ha contemplado la aurora de la humanidad. Esta aurora de la humanidad es el paraíso descrito por la Biblia. En aquella etapa del ser dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Ser es amar. Estar solo significa amarse a sí mismo. Así, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, top, que el hombre esté solo.
Quiere decir, no es bueno que el hombre se ame únicamente a sí mismo. Por ello se añade, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Es el kenegdo. No sé si se pronuncia Enrique, pero aquí está supuestamente el hebreo, ¿no? Top, bueno, es el kenegdo, semejante a él. Ayuda semejante a él. Ayuda semejante, correspondiente a él. Y por ser Eva una parte suya, la amó a Adán como a sí mismo. Eva, pues, fue el prójimo, el ser más cercano a Adán. Y por ser Eva una parte suya, más cercano a Adán. Y por eso, el casi grito, la luz, esta sí, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No los animales que le había dado Dios para hacerle compañía, no la naturaleza hermosa, era ella. Y en cierto modo, pues, quitémonos los ropajes culturales y pensemos en ella como la primera, y cuando pues, está sola, Dios le presenta a Adán y dice, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahí está el origen del amor al prójimo. Si no podemos decir del prójimo, fíjense, especialmente nosotros de izquierda, del pobre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y por él puedo resistir, ir a una marcha y dejar de comer para compartir y hacer las luchas que hagan falta, entonces estoy perdido. Digo que soy de izquierda, pero solo de hocico para afuera, no de verdad. De este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso Jesús a los cristianos y otras espiritualidades tienen cosas semejantes. Ha dicho, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la prisión y me visitaste. Estuve enfermo y me sanaste. ¿Cómo? Pero si yo, ¿cuándo? Es que cuando lo hiciste con uno de esos más pequeños, conmigo lo hiciste. No digas, Dios, tú sí eres carne de mi carne, hueso de mis huesos, cuánto te amo. Y luego acá abajo, digas todo lo contrario, basura de tus hermanos, quien sea, hermanos y hermanas, especialmente los más pobres y pequeños. El amor al prójimo, pues, si no nace de esta experiencia como de enamoramiento, por así decir, porque esa es la expresión, esta sí, es el enamoramiento, es el encuentro de primera vista que tuvieron Adán y Eva en este simbolismo, y que debiéramos tener y que tendremos cuando evolucionemos en el camino al otro paraíso, cuando digamos de cada uno de nosotros, aquí de los 11, que nos miremos y digamos, esta sí, este sí, es hueso de mis huesos y carne de mi carne, con este y con esta sí, para todo lo que sea. Ese es el amor profundo, ese es el amor al prójimo, ese es el que necesita esta universidad, incluso para sobrevivir como universidad. Porque tendríamos que decir de todos y cada uno, este sí, esta sí, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Me enamoro de ella, me enamoro de él, porque son yo y yo soy él o ella, soy todos. Y la que es a la que. Me estoy yendo más rápido porque si no, creo que sí es conveniente terminar más o menos la idea. Si no, se quedan más confundidos, si es que fuera el caso. En este profundo sentido, el amor casto implica para ella el descubrimiento mágico de que él es más real, está más vivo, es más importante que ella. El amor casto implica para él el descubrimiento mágico de que ella es más real, está más viva y es más importante que él. Por lo tanto, la nueva ecuación, la que realmente, ya me atrasé, ¿verdad? La nueva ecuación, la que propone la Universidad de la Cuarta República, más allá de la otra que nos parecía tan bonita, piénsenlo ustedes, es yo sombra, tú vivo. Yo sombra, tú viva. Sería la nueva ecuación del amor de castidad.
es como el amor de adoración, es como el amor a Dios. El amarás a Dios sobre todas las cosas se aplica a Él y a ella cuando en Él y en ella realmente miramos a Dios. Amarás a Dios y a Él o a ella con toda tu mente, con todo tu sentimiento, con toda tu voluntad, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Esa es lo que los judíos no cargaban, dice la Escritura, no se cargaban o se ponían en la frente, o no me acuerdo cómo era, la frase que por supuesto está a lo mejor traducida no exactamente ni literal, pero esa es la idea, que a Dios hay que amarle con todo lo que somos, incluyendo el cuerpo. Y a Dios, que por lo menos en la imagen más de Jesús se hace hombre, se hace nada, se hace el más pequeño, y Él se hace así para representarnos a todos nosotros. Entonces, el amarás a Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón, etc., se aplica el amor al prójimo, el amor a Él y a ella, con todo, no con parte, no con medias tintas, no cuando te conviene o como te conviene. Es Él. ¿Por qué? Porque Él está más vivo que tú, porque tú eres sombra más que Él o ella, porque importa más ella o Él que tú. Aquí entiendan a los pobres y a los humildes, que se sienten nada, se sienten poca cosa, tienen una visión mucho más amorosa del prójimo que nosotros, muchos de nosotros. El pobre pues, atiende a todos, llega a su casa el que sea, no importa si trae traje o no, y le ofrecen agua, le ofrecen lo que tiene. Pero claro, sobre todo si percibe que hay alguien mayor, una fuerza, el médico, el padrecito, el maestro, cómo adoran a estas personajes. Yo lo siento todos los días, casi en mis consultas, que los pobres son así, y son los que más llegan a mi consultorio. Y nos ven con un cariño, con una adoración, con una veneración, parece como si estuvieran enamorados de su médico. Y así tienen que vernos a los sanadores integrales, si nos entregamos pues a ellos. Pero lo ideal sería más bien que nosotros, sanadores integrales, les viéramos a ellos como alguien que vale tanto y es tan especial, que entonces le atendemos porque es un placer y una necesidad, no porque lo decido voluntariamente con amor a alguien, ni porque me nace tal cual. Ese es más profundo que eso. Es porque esa es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Tiene un valor superior a mí. De hecho, la arrogancia, la soberbia es ver a todos hacia abajo. La humildad en su sentido más profundo es ver a todos allá arriba. Eso es lo que expresa yo sombra tu vida. Y por eso me parece, refleja que en el triángulo es el angelito. El angelito ama a los seres humanos, de hecho hay estudios al respecto. El ángel, a pesar de que pareciera ser un ser superior al hombre en el sentido de ser un ser espiritual, hay estudios y hay experiencias de personas que han escrito en donde el ángel dice, llega, creo que hay algún santo que le sucedió, llega a un hombre y se le arrodilla y le dice algo así, no me acuerdo bien la anécdota, la historia, es que tú eres superior a mí porque eres como mi Dios, carne y espíritu. Tú eres superior. Puede que antes de Jesús, antes de que Dios decida su kenosis, su despojarse, de ese del que ya hemos hablado y también en la humildad reaparece, no tuvo la avidez de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre como uno de tantos, es más, el último, y hasta murió con muerte de cruz. Ese es el principio del nuevo Dios, del Dios verdadero, del verdadero paraíso, el que viene ya comenzó hace 2000 años, cuando Dios dijo, no, este ser Dios no es el ser verdadero,
El ser verdadero tiene que tomar carne y sangre, por amor de aquellos a quienes ha creado, que tienen carne y sangre. Y el ángel dice entonces, pues me amo y amo a mi Dios y acepto el sitio que me corresponde, pero tú, ser humano, eres superior a mí, porque tienes cuerpo, porque tienes carne y sangre. Yo anhelo llegar a tener cuerpo como tú. Jesús, el amor. ¿O en qué? ¿Me perdí? Ah, pues amar sobre todas las cosas. Número 84. El fenómeno entonces del enamoramiento, no, todavía no. Esto es lo que me adelanté, pero aquí está, ¿verdad? Amarás a Dios y a Él o ella con toda tu mente, con todo tu sentimiento, con toda tu voluntad, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El fenómeno del enamoramiento es, en cierto modo, este descubrimiento mágico de que Él es más real, está más vivo, es más importante que ella, y que ella es más real, está más viva y es más importante que él. Entonces aquí conectamos todo lo que les había dicho cuando les dije que pues, lo que dice Scott Peck nos enseña mucho, pero me parece que se queda corto respecto a la comprensión del enamoramiento. Todo enamoramiento, en cierto modo, aunque también sea cierto lo que dice Scott Peck en ciertos aspectos, de enfermedad también, de egoísmo personal, es también la experiencia del este sí o esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso, alma de mi alma, espíritu de mi espíritu, ser de mi ser. Entonces díganme cómo vamos a decir que el enamoramiento sea inferior al amor que después proponemos, el amor ágape, donde ya no siento. No, es que cuando ya no sientas es posible que vuelvas a la ilusión de que tú vives y ella o él no viven tanto como tú, que tú mereces más que ella, que tú eres más importante que él o ella. Y por eso dije, ojalá, y lo diré ahorita, lo volveré a leer en otro más, que tenemos que vivir enamorados. Que si no estamos hoy enamorados al menos de alguien, entonces estamos como muertos. Y por eso dije también que hoy estoy más enamorado, yo creo más, no dije así, pero lo digo ahora, más enamorado de mi mujer que cuando nos conocimos. Y son muy parecidas las experiencias. Tal vez ahora hay incluso más claridad que antes. Puede que entonces tenga razón Scott Peck, que yo estaba también con brumas y cosas y egoísmos más claros que hoy. Pero son muy parecidas las experiencias. Y yo les invito, por tanto, porque son hechos reales de los que yo puedo dar testimonio, que lo intenten, porque eso es vivir, eso es ser feliz. Eso es, pues, no quererse morir, porque aquí está el paraíso. No sé si les he dicho, pero si no, pues ya estoy aquí en plenas confesiones. Les digo que yo muchos años de mi vida quise morir. Y según yo, con la cultura religiosa, espiritual, yo decía, pues es que esta tierra es una especie de infierno. Entonces quiero ir al cielo, quiero estar con mi Dios. Y claro, leía cosas así de otros místicos y todo, y pues a mí me gustaban porque era mi polaridad. Yo huía de la vida, de la tierra, de la carne. Era mi puro pendejo era yo, pero andaba yo mucho tiempo por ahí. Y ¿cuál infierno? Por Dios, esto es el paraíso. Claro, anoche vimos cómo esta polaridad, pues sí es un infierno, el narco y todo eso. Vimos una muy buena película que además ahora se conecta con esto. Por cierto, Ortiz Pinchetti en este día domingo acaba de hacer un artículo sobre la película que ayer terminamos la mayoría. Ustedes, algunos lo empezaron, chéquensela por ahí. Pero la verdad es que aunque esta película esté muy buena, la visión de la Universidad de la Cuarta República, más lejos, más alto y más profundo, es que nada de paraíso, nada de infierno. México, el mundo entero, porque lo sentimos aquí en lo individual, en lo personal, es un paraíso. La vida es un paraíso.
Claro, decidamos si es infierno o no. Claro, decidamos luchar para que tampoco sea un infierno en este sentido que sí, ¿no? Asesinatos, muertes, corrupción, todo eso. Lo que digo cuando decimos que aquí la vida es un paraíso, es una decisión personal, una visión, una experiencia que se tiene, aún en medio de estas crueldades y todo. Es un paraíso la vida. Es un paraíso porque ni siquiera tenemos miedo de que nos maten, porque no nos matan. Somos eternos. En ese sentido esto es un paraíso. Hay enfermedad, hay de repente dolor, heridas, sí, pero aún así, si aprendemos a mirar y a sentir como este amor casto, entonces no pasa nada. Todo es parte de esta felicidad y de esta plenitud que podemos sentir, o aprender al menos, o intentar. En el enamoramiento, uno piensa día y noche en el sujeto de su amor. Conste que ponemos sujeto, no objeto de su amor. Ese es el punto, porque si no, entonces sí es el egoísmo que dice Scott Peck. Pero si tú, enamorado, piensas día y noche en él o en ella, que es un sujeto que vale más que tú, quieres estar con él, ella, en todo momento, hablarle, escucharle, mirarle, atenderle. Todo empieza a girar en torno a él, ella, y se experimenta que nada tiene sentido fuera de ella o de él. Eso que yo creo que todos vivimos o hemos vivido, al menos cuando éramos novios, al menos una vez en la vida, espero. Eso no tiene por qué haber terminado. Eso simplemente era una señal de algo que ojalá viviéramos para siempre y que tenemos que seguir intentando. Que haya alguien, y no digo alguien, ojalá todos, ojalá unos cuantos para donde alcance el amor, estuviéramos enamorados y pensáramos día y noche. Claro, por día y noche es una exageración, pero es una forma literaria de decir que nos preocupa el otro, querer estar con él o ella, hablarle, escucharle, mirarle, atenderle, que todo gire en torno. Hay mucho de esto que puede ser egoísmo. Simplemente prefiero poner así las cosas medio drásticas en ese sentido para que nos hagan pensar, porque es muy posible que la mayoría de nosotros estemos en la otra polaridad, en donde si de alguien estamos enamorados, más o menos en ese sentido, es en nosotros. Entonces sí, estamos todo el día pensando día y noche en nosotros. Queremos estar con nosotros, queremos hablarnos, escucharnos, mirarnos y atendernos a nosotros. Nuestro día gira en torno a nosotros, no a la esposa, no a los hijos. Y se experimenta que nada tiene sentido fuera de nosotros. Pero mientras nosotros andemos bien, todo está bien. Es una experiencia contraria, una polaridad contraria, asumemos, porque obviamente las dos cosas son importantes. Respecto a Dios, ocurre una experiencia análoga. Cuando hay un auténtico encuentro con Dios, una auténtica experiencia de Dios, se trata de un encuentro, experiencia muy semejante al enamoramiento. El problema de los que han tenido problemas en esta universidad respecto a lo espiritual es que no se dieron chance de intentar comprender, ver las cosas de otro modo, e intentar descubrir que los que creen en Dios, en ese sentido no solo teórico y abstracto, sino están enamorados de Él y le viven con mucha adoración y no se dieron o no se dan con la oportunidad de creer que existe una experiencia así. Es como el que nunca se ha enamorado de una mujer o de un hombre y dice, ay, es egoísmo, es locura. Hay solterones o solteronas que a lo mejor por daños profundos jamás se han enamorado de nadie. Ojalá entre nosotros no haya alguien que no diga, que pueda decir hoy, la edad que sea, creo que yo nunca me he enamorado de nadie, ni siquiera de la pareja con la que ahora estoy, porque eso sí es el dolor de los dolores, supongo. Puedo pensar así porque yo no me tocó, ni quisiera que me toque en ninguna vida. A lo mejor ya me tocó, y entonces como me tocó hace 20 siglos, digo ya no, Diosito, yo ya me tocó, ¿no? Ahora yo no quiero vivir jamás sin siquiera una vez enamorarme en la próxima vida. El monje y la monja, por supuesto, tienen que haberse enamorado. Realmente yo creo incluso de alguien si son auténticos monjes y monjas, porque renunciaron por un ágape. Entonces, según yo me estoy haciendo bien más rápido porque estoy igual. Es que quiero que me voy ya.
directo, ya no me salgo. Muy amado, amada, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Estás hoy enamorado? ¿Enamorado? ¿Tienes o has tenido recientemente esta experiencia del enamoramiento, amor? ¿Vives enamorado, enamorada de tu pareja, de tu novio, novia, de tu esposa, esposo? ¿Vives enamorado, enamorada de tus hijos e hijas, de tus hermanos y hermanas, de tu padre y madre, de tus amigos, amigas, de todos, todas los seres humanos? ¿Vives enamorado, enamorada de Dios? ¿Vives enamorado, enamorada al menos de uno, una, de alguien? Porque si no, estás muriendo más que viviendo. Porque si no, estás realmente solo, sola, vacío, vacía y enfermo, enfermo.